vemos las ciudades que crecen. Nosotros hace 30 años que estamos con mi esposa en Patagones y esta comunidad ha crecido. Yo sé que algunos, viste, cuando están renegados, dicen, este pueblo no cambia más. Viste que algunos dicen así, pero no es así. Este pueblo está cambiando. Ya no es un pueblo. O es un pueblo grande o una ciudad pequeña, pero está creciendo. Hay más barrios. Hay algunas calles más pavimentadas. No mucho más, porque sigue siendo el porcentaje más o menos parecido, calle tierra y calle pavimento, pero hay más gente. Y después vemos que hay lugares en donde, por ejemplo, recuerdo cuando llegamos con mi esposa acá, estaba un solo supermercado, que es el que está en la calle España, y después vino otro, que está en la calle Villegas, y cuando vino ese que está en la calle España decidió expandirse y crecer. Hablamos de la cooperativa y la anónima, ¿no? Creció, y eso nos dio a nosotros como ciudadanos la posibilidad de comprar en un lugar o en otro, de ver los precios, crecer. Si bien es verdad que en algunas cosas todavía la ciudad tiene que crecer más, incluso tiene que estar a la altura de las cosas que se van haciendo en cuanto al crecimiento, en cuanto al servicio para la gente, pero crecer. Pero hablemos de nosotros como personas. ¿Qué sé yo? No sé si vos te acordás cuando tenías 15 años eras de una manera y ahora somos de otra, ¿sí? Hablábamos de una manera y ahora hablamos de otra. Pensábamos de una forma y yo creo que por ahí con el tiempo vamos pensando de otra, ¿no? O vamos mejorando ese pensamiento o lo vamos cambiando. Pero crecemos. Cuando tenemos un trabajo, queremos crecer, ¿no? Ponemos un negocio, queremos crecer. A veces uno no se da cuenta que crece, pero crecemos. Recuerdo cuando mi esposa puso el negocio de la lanería, primero empezamos con un rubro, y después ya de a poquito empezó a viajar y a colocar más cosas en el negocio. Y nosotros siempre, cuando miramos, siempre nos falta algo, parece. Pero la gente que viene al negocio y que vino en su primer momento, en más de una oportunidad nos dice, wow, cómo han crecido, cuántas cosas que tienen. Queremos crecer. Tenemos un auto y si lo podemos mantener bien, pero si lo podemos... Bueno, menos mierda que nuevo ya, ¿no? ¿Lo podemos tener un modelo más nuevo o no? ¿No es así? Todos queremos crecer. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué a muchos cristianos les cuesta crecer espiritualmente? Les cuesta crecer en la fe. No es el caso que ustedes digan, no es nuestro caso. Nosotros queremos crecer todos los días. Es otro caso, ¿no? Pero bueno, yo quiero compartirles brevemente algunos ítems que tenemos que tener en cuenta para crecer como cristianos, para crecer como personas en la fe, para madurar como personas en la fe. El primero de ellos está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, la palabra de Dios para nosotros los cristianos. ¿Quién quiere leerlo? A ver, el 8, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, hermana Mirta. El texto dice o nos recomienda que no nos apartemos del libro de la ley. El libro de la ley para los judíos, la Biblia para nosotros hoy. El libro de la ley antiguamente eran solo unos pocos libros, no toda la Biblia como la tenemos ahora. Pero dice que el no apartarnos de la palabra de Dios nos hará crecer, ¿sí? Porque dice el texto, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, ¿sí? Porque entonces harás prosperar tu camino. Para crecer como cristianos, tenemos que leer la Biblia. Para crecer como cristianos, tenemos que meditar lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alguna vez tuvieron alguna vaca? No tienen campo, ¿no? No, yo tampoco, pero bueno. Pero, ¿viste las vacas cuando le das el alimento? Esto me lo enseñó un profesor en el seminario y siempre me quedó grabado. Ellos se ponen la comida en la boca y hacen... Bueno, no soy una vaca, no sé cómo hacen con la vaca, ¿no?
están rumiando, están masticando. Entonces el profesor nos explicaba que cuando más mastican, más extraen ellos su proteína de ese alimento, o las vitaminas, o lo que es esencial de la comida, cuando más lo mastican. Viste que nos dicen, o los nutricionistas dicen, el otro día me fijaba que tenés que, creo que demorar 17 o 20 minutos como mucho para comer el primer plato de comida. Si vos lo comés antes de ese tiempo, no te hace bien. Y casi todos comemos rápido, ¿no? Y lo mismo pasa con la palabra de Dios si lo trasladamos a un ámbito espiritual. Hoy leemos la Biblia, la compartimos un poquito, pero qué bueno que está que lo que vimos el domingo o lo que vos quieras leer, hagas el esfuerzo de masticarlo en la semana, de rumiarlo, de meditarlo, porque eso nos abre otras ventanas también para ver cómo aplicar esa palabra en nuestra vida. Saben que hace muchos años en la Iglesia Católica, pero muchísimos años, el único que leía la Biblia era el sacerdote. Y es más, al principio se leía en latín. Y los que estaban sentados decían amén, pero sin saber qué quería latín. Después pasó el tiempo y ya no fue más la misa en latín. Pero seguía siendo el sacerdote el único que leía la Biblia, y los que venían decían amén, pero sin saber lo que decían. Entonces, qué importante que nosotros queramos crecer en la fe como queremos crecer en otras áreas también. Porque eso nos trae innumerables bendiciones que en un ratito se las voy a compartir. Pero bueno, número 1, tener en cuenta la lectura de la palabra de Dios. Tener en cuenta la lectura de la palabra de Dios. Eso nos ayuda. Y no necesitas mucho tiempo para hacerlo. Con un ratito al día, ¿sí? Ese ruido es de la cancha de básquet del Jorge, ¿sí? Bien, bueno. Número 2, ¿qué nos ayuda a crecer? Vamos a leer, por favor, en Lucas 18:1. Lucas 18:1. Ahí vamos a escuchar o a leer palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas. Qué lindo con esta lluvia en las tortas fritas, ¿no es cierto? Acá. Ayer hice yo. Vamos, Mirta, todavía. Lucas 18:1. Dice, también, refiriéndose a Jesús, ¿no? Bueno, acá lo dice. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Número 2, elemento número 2 que nos ayuda a crecer como cristianos, la oración. Seguramente vos orás por la comida en tu casa, y si no lo haces es una buena práctica para comenzar a hacerla. Dar gracias a Dios, una oración breve por el plato de comida. Pero qué lindo es empezar el día, aunque sea algo breve, y decir, Señor, sentarte un ratito en el sillón, o meterte en el baño un ratito, o lo que sea, decir, Señor, pido tu bendición sobre este día, sobre mi familia, sobre mi esposa, mi esposo, mis hijos, sobre lo que vaya a ser, cuidame, guardame. Ustedes podrán decir, Dios sabe todas las cosas. Claro que Dios lo sabe, pero Dios quiere que oremos. Jesús dijo que el orar era una necesidad. Y al principio, como todo, vas a orar un poquito, después te vas a notar que estás creciendo y vas a querer orar un poquito más. Pero empezá a poner en práctica, y si podés orar como familia, bien. Y si no, de última, hacelo solo, un ratito, 5 minutos, 7, 10, no sé, lo que vos puedas, lo que vos quieras. Pero empezá a orar y vas a ver cómo vas a empezar a crecer espiritualmente. Y el orar es hablar, así como hablas con tu familia, como hablas con tus hijos, como hablas con el vecino, habla con Dios. Psicólogo gratis Dios, porque le podemos contar todo. Y Él nos escucha. A la oración, importante. Y número 3, Hechos 2:42. Hechos 2:42. Está hablando un poquito de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habla de una iglesia o de cristianos que se congregaban.
Y qué bueno es tomar el hábito de congregarse, el hábito de asistir a una iglesia. Nosotros te invitamos a esta, pero hay un montón de congregaciones. El hábito de asistir. Y leía que un grupo empresarial una vez hizo un estudio. Si lo hizo un grupo empresarial es porque debe ser algo que es interesante, ¿no?, para invertir en eso, sobre el congregarse, sobre las personas que se reúnen religiosamente. Y de ese estudio se desprendió que congregarse ayuda a promover emociones positivas en las personas y neutralizar emociones negativas. El congregarse, no es que nos congregamos porque el pastor nos dice, nos ayuda en nuestra vida mental, espiritual, congregarnos. Pero también, además de esto, que el congregarse con regularidad puede llegar a influir también en el reducir el estrés. También, otra de las opciones. Pero en la parte bíblica, el congregarse nos ayuda también a compartir, como leíamos acá, cosas como cristianos, compartir temas de conversación, socializar, saber que tenemos todos un mismo interés, que es adorar a Dios, pero saber también que venimos porque tenemos todos una necesidad, unos en un ámbito y otros en otro. Esto es importante, congregarse, como lo hicimos hoy. Está lloviendo mucho, pero pudimos venir. Y Dios nos da la posibilidad de salir de nuestra casa y de estar y tener la salud. No sé si alguna vez te pasó, en algún momento que estabas enfermo. Yo recuerdo cuando tuve COVID, hace 2 años, yo no me podía ni mover. Quería moverme y no podía. Recuerdo que me mandaban mensajes de teléfono, no podía ni escribir ni poner el dedito para responder el mensaje. Y mucho menos atender una llamada. Y cuando uno está bien, a veces no se da cuenta de esas cosas. Creo que tenemos que darnos cuenta que podemos levantarnos, que podemos caminar, que podemos conducir un auto o tomar un taxi. Qué bueno, hermanos, qué bueno es aprovechar el tiempo, ¿sí? Y disfrutar lo que podemos hacer para honrar a Dios. La semana que viene, si Dios quiere, porque ya se acerca la Pascua, yo te voy a compartir, que están en la Biblia, 3 beneficios que nos trae como personas y que nos trae en la vida el crecer en el camino de Dios. 3 beneficios de crecer en el camino de Dios. Pero ahora yo quería compartir esto, ¿no? Que tomemos conciencia que tenemos la necesidad de crecer. Hay una sola palabra, pensaba, quizás hay otras, ¿no?, que debemos tener en cuenta y que debe ir acompañada de una acción, si queremos crecer en distintos órdenes de la vida, y es el compromiso. Por eso yo quiero animarles a que nos comprometamos con Dios, a quien no vemos, pero sabemos que está en todos lados. Todos los que estamos acá hemos pasado la vida seguramente momentos lindos y momentos no tan lindos. Pero por eso Dios no deja de existir. Ni por lo bueno ni por lo malo. Dios está. Entonces yo quiero animarles en este tiempo donde vemos tantas cosas que pasan en la sociedad y de la cual nosotros somos parte, que no perdamos la fe en Dios, ¿sí? Y que querramos crecer en el Señor. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Después tomamos un tiempo si quieren para charlar. Vamos a orar al Señor. Padre, acá estamos en esta mañana. Oh Dios, qué tremendo, ¿no? Nos das la vida, nos das la salud. Queremos aprovechar cada día, Señor, porque basta cada día su propio mal, dice la Biblia. Señor, y en esta reunión que estamos aquí, que tu palabra nos haya bendecido, nos haya animado, nos haya abierto la cabeza, Señor, nos haya abierto nuestro corazón, nos da la oportunidad de querer transitar nuevamente tu camino o de seguir transitando el camino de Dios.
Padre, bendecinos. Pero yo te quiero pedir por esta semana que viene, que nos guardes, que nos cuides. Entregamos nuestra vida en tus manos, entregamos todo lo que tengamos que hacer, declarando en el nombre de Jesús que todo saldrá bien. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ponemos todo, Señor, en tus manos. Somos imperfectos, tenemos errores, pero si queremos crecer en tu camino, vos nos vas a ayudar. Y eso como consecuencia y como resultado va a traer bendiciones a nuestras vidas. Señor, que podamos masticar esta palabra en la semana, que podamos reflexionar sobre estos textos que hemos leído esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.